Hola, soy Gretel. Y yo soy Jaime, Bienvenidos a La Fe Católica a Prueba. el programa donde, analizamos nuestra fe católica frente a las objeciones que nos presenta el mundo y, claro, otros credos. El día de hoy el tema es uno de los más, yo diría, recurrentes en el diálogo con nuestros hermanos evangélicos, el bautismo de niños. Y para este ejercicio, yo tomaré la perspectiva evangélica, la que presenta la objeción a nuestra fe. Perfecto. Entonces, que comience el debate. Muy bien. Y bien, ¿cuál es la objeción del día de hoy? A ver, la objeción, si la formulo desde esa perspectiva es fundamental y va directo al grano. El bautismo de niños, o sea, el pedobautismo, simple y sencillamente no es bíblico. El argumento se sostiene sobre un pilar clarísimo. En toda la Escritura, el bautismo es un acto de obediencia que sigue a una profesión de fe personal y consciente. Es la respuesta de un creyente al Evangelio. Un bebé, pues, es incapaz de creer, de arrepentirse de sus pecados o de confesar a Cristo como Señor. Por lo tanto, su bautismo es teológicamente inválido, es un rito vacío. Y la base para esto, la base principal, la encontramos en las palabras mismas de Jesús en Marcos 16, versículo 16. El que crea y se bautice, se salvará. El orden es ineludible. Primero la fe, después el bautismo. Se trata de un acto para creyentes, no para infantes. Claro. Comprendo la fuerza de ese argumento, de verdad, porque se apoya en una secuencia que en efecto aparece muy claramente en las Escrituras, sobre todo en las conversiones de adultos que vemos en el libro de los Hechos. Sin embargo, creo que esa visión se fundamenta en una comprensión un poco incompleta de lo que es el bautismo. Lo ve casi exclusivamente como un símbolo público, una decisión personal. La perspectiva católica es, mucho más amplia. El bautismo no es solo una declaración humana, sino que es, ante todo, una acción divina. Es la puerta de entrada a la nueva alianza, un acto por el cual Dios nos incorpora a su familia, que es la Iglesia. Y para entender esto, es crucial ver su prefiguración en el Antiguo Testamento. San Pablo, fíjate, en Colosenses 2, versículos 11 al 12, establece un paralelo explícito entre el bautismo y la circuncisión. A los bebés varones se les circuncidaba al 8º día de nacidos, no porque tuvieran fe consciente, o sea, era imposible, sino para ser incorporados al pueblo del pacto. El bautismo es el cumplimiento de ese rito. Por eso, cuando Cristo dice, «Dejad que los niños se acerquen a mí», no es solo una declaración afectuosa, está afirmando su lugar dentro de su reino. Impedirles la entrada a la alianza sería, pues, en cierto modo, contradecir ese mandato. Esa analogía con la circuncisión es interesante desde un punto de vista teológico, pero sigue siendo eso, una analogía, una interpretación. No es un mandato explícito. Y aquí yace el problema central. La realidad es que no existe un solo versículo en toda la Biblia que ordene explícitamente bautizar niños. Ni uno. Los pasajes que a veces se citan sobre el bautismo de casas enteras son en el mejor de los casos una inferencia, no una prueba directa. Se está construyendo toda una doctrina sacramental sobre el silencio de la Escritura, y eso, desde una perspectiva de sola Escritura, es un terreno muy, pero muy peligroso. ¿Dónde está el «así dice el Señor, bautizad a vuestros bebés»? Simplemente no existe. Estamos obligados a seguir lo que la Biblia manda, no lo que podemos deducir de su silencio. Explícito, sí. Pero eso nos obliga a preguntarnos, ¿es esa la única forma en que la Biblia nos enseña? Exigir un «así dice el Señor» para cada práctica de la Iglesia nos llevaría, creo yo, a descartar muchas cosas que damos por sentadas. Pensamos por un momento en esos casos de las casas enteras que mencionas. No son un argumento desde el silencio, sino desde la evidencia contextual. Hechos 16 nos habla de Lidia, que se bautizó con toda su familia. Unos versículos después, el carcelero de Filipos se bautizó con todos los suyos. Y San Pablo mismo recuerda, en 1 de Corintios, «También bauticé a la familia de Estéfanas». Debemos entender lo que significaba la palabra casa, oikos, en griego, en esa época. No era la familia nuclear moderna, no, incluía a todos, esposa, hijos, sirvientes. Y en un contexto cultural
sin planificación familiar, con familias muy numerosas, es estadísticamente improbable, o sea, casi impensable, que en ninguna de estas familias hubiera niños pequeños. El texto no los excluye. La lectura natural, de hecho, los incluye. Y esto se refuerza con la primera predicación de Pedro en Pentecostés. En Hechos 2, versículos 38 y 39, él dice: «Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos». La invitación a la alianza desde el primer día fue explícitamente extensiva. Sí, pero esa es una inferencia que me parece peligrosa. La palabra hijos en el pasaje de Pentecostés puede referirse perfectamente a descendientes en un sentido general, o sea, a las generaciones futuras, no necesariamente a los bebés que estaban ahí en ese momento. Y el argumento de las casas enteras sigue basándose en la probabilidad, no en la certeza bíblica. La única regla de fe infalible es la palabra de Dios. Y si vamos a hablar de historia, ¿no es más probable que el bautismo de niños fuera una desviación posterior, algo que se introdujo en la iglesia cuando ésta, se institucionalizó? La tradición de los hombres, por muy antigua que sea, puede corromperse, y no puede anular la palabra de Dios. Si la práctica de la iglesia primitiva incluía el bautismo de niños, esto podría ser evidencia de una desviación temprana, no una confirmación de la enseñanza apostólica. Y aquí es donde llegamos a un punto de divergencia fundamental en cómo entendemos la autoridad. El principio de sola escritura es clave, lo entiendo, pero asume que la Biblia cayó del cielo con un manual de instrucciones. La perspectiva católica es que la Biblia nació dentro de una comunidad de fe, la Iglesia, y fue esa Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, la que discernió qué libros eran inspirados. Por lo tanto, la práctica de esa primera comunidad no es una tradición de hombres que se opone a la Escritura, sino la tradición apostólica, que es la transmisión viva de la fe. Es, si quieres, el software con el que la iglesia primitiva leía el hardware de las Escrituras. Y sobre el bautismo de niños, el testimonio de esa tradición es unánime y abrumador. No hay debate sobre esto en los primeros siglos. Pensemos en San Ireneo de León, escribiendo por ahí del año 180. Él fue discípulo directo de Policarpo, quien a su vez fue discípulo del apóstol Juan. O sea, tenemos un eslabón directo, casi de primera mano. E Ireneo afirma que Jesús vino a salvar a todos, infantes, niños, jóvenes y ancianos, quienes nacen de nuevo para Dios a través del sacramento. Esto no es una opinión tardía, es el eco de la Iglesia apostólica. Ok, pero aun si aceptamos el testimonio de Ireneo como históricamente preciso, ¿cómo conciliamos esa práctica con el mandato tan claro de Marcos 16:16, el que crea y se bautice? ¿Acaso la práctica de la iglesia primitiva, por muy cercana que estuviera a los apóstoles, puede contradecir la palabra explícita de Cristo? La autoridad de la Escritura debe prevalecer sobre la práctica histórica. Y además, todo esto sigue sin responder a la objeción teológica de fondo. Los niños son inocentes, no han cometido pecados personales. El bautismo, según Pedro en Hechos 2, es para el perdón de los pecados. ¿De qué pecados necesita ser perdonado un bebé? ¿Por qué someter a un inocente a un rito de purificación para algo que no ha hecho? ¿Me parece una contradicción? Ese punto sobre la inocencia es crucial, pero nos lleva a una distinción teológica fundamental. La diferencia entre la culpa personal y la condición heredada del pecado original. Estás confundiendo el pecado personal, que un bebé ciertamente no tiene, con el pecado original. La enseñanza bíblica, desde el Salmo 51, que dice, «En pecado me concibió mi madre», hasta el profundo desarrollo de Pablo en Romanos 5, es que todos nacemos en un estado de alienación de Dios, con una naturaleza humana caída, manchada. El Catecismo, en el número 1250, enseña que los niños necesitan este nuevo nacimiento para ser librados del poder de las tinieblas. No se trata de lo que han hecho, sino de la condición en la que nacen. Es un rescate, no un castigo. Y en cuanto a la fe, que es el centro de tu objeción, la fe requerida para el bautismo de un niño no es la suya propia, que es imposible, sino la fe de la Iglesia, representada por sus padres y padrinos. Y esto también tiene una base bíblica sólida. La fe de la mujer cananea fue el vehículo para la sanación de su hija en Mateo 15. La fe del oficial romano sanó a su hijo en Juan 4. La fe de otros puede ser un canal para la gracia de Dios. El bautismo es un don inmerecido, es pura gracia.
Esperar a que el niño pueda ganárselo con su propia profesión de fe es, pues, en cierto modo poner una condición humana a la gratuidad del regalo de Dios. Entiendo la distinción, sí, entre pecado personal y original, y reconozco esos pasajes donde la fe de uno beneficia a otro. Sin embargo, sigo volviendo al modelo normativo que nos presenta el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos. La secuencia es abrumadoramente clara. Se predica el Evangelio, la gente escucha, cree, se arrepiente y entonces se bautiza. Es el modelo que vemos una y otra vez, invertir ese orden para los niños, por muy bien intencionado que sea y por muy elaborada que sea la teología que lo sustenta, pues carece de un fundamento explícito en el mandato del Nuevo Testamento. Se basa en analogías, en inferencias sobre casas enteras y en una tradición que, insisto, no puede tener la misma autoridad que la Escritura. Parece una excepción a la regla, una excepción que con el tiempo se convirtió en la norma, pero sin una autorización bíblica clara. Y yo sostengo que no es una excepción, sino la plenitud de la regla. El bautismo de niños está firmemente arraigado en la teología de la alianza, que es el hilo conductor de toda la Biblia. Es el cumplimiento de la circuncisión y la señal de entrada a la familia de Dios, una familia donde siempre ha habido lugar para los más pequeños. Está respaldado por la evidencia bíblica implícita, sí, pero poderosa, de las casas enteras. Está confirmado por el testimonio unánime y temprano de los padres de la Iglesia, quienes lo recibieron como práctica apostólica, no como una invención. Y se fundamenta en la doctrina crucial del pecado original y la necesidad universal de la gracia. No se trata de invertir un orden, sino de reconocer que Dios puede actuar primero, ofreciendo su gracia al niño, que luego crecerá en la fe para ratificar personalmente ese regalo en la confirmación. Privar a un niño de esta gracia por una exigencia de fe consciente, que por su edad es incapaz de tener, sería ir en contra del deseo explícito de Cristo de que los niños se acerquen a Él. Bueno, esperamos que este intercambio les ayude a profundizar en la riqueza de nuestra fe. Invitamos a todos nuestros hermanos católicos a conocer más sobre su fe para poder dar razón de su esperanza. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Custodios del Rosario, en donde pueden escuchar todos nuestros episodios. También estamos en Spotify y en Apple Podcasts con el nombre de La Fe Católica a Prueba. Recuerden que compartir este material también es una forma de defender nuestra fe. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.